Escalofriante hallazgo en zona 18. 2 cadáveres fueron localizados dentro de bolsas plásticas y las autoridades investigan si el crimen está relacionado con el repunte de violencia que golpea ese sector de la capital. Una impresionante historia de supervivencia salió a la luz tras el accidente aéreo en Chimaltenango, donde un bombero relató cómo la lluvia, el terreno montañoso y el apoyo de los vecinos fueron claves para lograr el rescate. Lo que era una misión para salvar vidas terminó en tragedia. El ejército confirmó el hallazgo sin vida del soldado rescatista desaparecido y el Ministerio Público investiga si su muerte está relacionada con una falla durante la operación aérea. 20 pacientes ya recibieron el alta médica, pero siguen internados en 2 hospitales públicos porque nadie ha llegado a buscarlos. Una dura realidad de abandono que mantiene ocupadas camas y marca sus vidas. Escenas que parecen de una película. Vientos extremos, tormentas eléctricas y un violento tornado dejaron al menos 15 muertos en China, mientras impactantes videos captaron el momento en el que el fenómeno desató el pánico. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto estar con usted en este miércoles. Soy Alexis Ponce, todo el equipo estamos preparados para llevarle en este recorrido informativo. Doy la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy nos acompaña Stephanie González, abogada, Jorge Granados, abogado, médico y experto en criminología. Y hablemos de lo siguiente porque un hombre de 24 años fue auxiliado la mañana de este miércoles luego de ser localizado en la vía pública aparentemente en estado de ebriedad en un hecho registrado en Chimaltenango. Según información preliminar recabada en el lugar, la víctima habría estado consumiendo bebidas alcohólicas con varias personas quienes presuntamente le robaron sus pertenencias, incluso la ropa. El hombre, identificado como Walter Rodas, de 24 años, fue evaluado por socorristas, pero rechazó ser trasladado a un centro asistencial. Posteriormente fue llevado a su domicilio en el municipio de Zaragoza, Chimaltenango. Y vaya situaciones en donde los delincuentes, Stephanie, le roban hasta la ropa. Sí, es increíble. Que aprovecharon también la situación en la que él se encontraba. Obviamente las bebidas alcohólicas hacen que pierdan como la conciencia y pues obviamente ellos se aprovechan de eso. No sé si se han dado cuenta ahorita en esta época de partidos del Mundial que las personas han incrementado el consumo de bebidas alcohólicas, incluso cuando termina un partido. Si pierde o gana el equipo, no importa. No importa. Y nomás termina un partido, empieza como que el tráfico más fuerte y ves a muchas Empieza personas. El tercer tiempo, Stephanie. Bueno, también. Y vienen muchas personas manejando de manera imprudente porque obviamente llevan bebidas de más y esto obviamente genera como pueden accidentes y lo que vemos en las imágenes que fue un asalto donde se quedó prácticamente sin nada. Sí, tirado en la calle. ¿En qué momento podemos considerar, Jorge, que estamos ante un caso de intoxicación por la ingesta de alcohol? Sí, el problema de la indigencia y cuando las personas tienen ya un etilismo agudo, primero recordemos que el alcoholismo es una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. No es un vicio ni es una adicción, es una enfermedad y como tal amerita un tratamiento. Lamentablemente las personas no manejamos esto, o la mayoría, y generalmente los dejamos pues obviamente a su suerte, pero deberían de meditar un tratamiento. Ahora bien, una intoxicación se puede dar por cualquier circunstancia, especialmente cuando se utiliza el etanol. Generalmente esas personas llegan a comprar alcohol puro, del que venden en farmacias, y obviamente lo diluyen con agua y eso fácilmente puede provocar una intoxicación alcohólica y la muerte. Una cosa frecuente, Alex. O sea, solo que son esas pachitas de tapón rojo. Las pachitas de tapón rojo, exactamente. Y que no hay ninguna restricción. No, ninguna restricción, es de venta libre y ese es el problema y muchas veces el de la farmacia, pues su función es venderla. ¿Pero qué provoca eso en el organismo, aunque se mezcle, Jorge? ¿Por qué es tan dañino? Es una intoxicación en la cual daña el hígado, daña el estómago, pero más importante, daña el cerebro. Y obviamente el cuerpo no está. Es un alcohol que está al 90% de pureza. Para ponerte una referente, el alcohol que uno puede tomar para no decir marcas, de un ron, está al 30%, 35%. Ahora el alcohol al 90% fácilmente le puede provocar un fallo ventilatorio. O sea, es una intoxicación tan aguda que puede provocar un paro cardiorrespiratorio y la muerte. Una situación que se da también entre las personas de indigencia, Alexis, es que muchas veces son violentados sexualmente, ¿verdad? Entonces sería importante no solamente asistirlos como enfermedad que tiene, porque el alcoholismo es una enfermedad, vuelvo a reiterar ese tema, sino también hacer una valoración médica legal, porque muchas veces han sido víctimas y obviamente el machismo o también el síndrome de abandono, que también le llamamos así, las familias se desatienden de ellos y los dejan a su suerte, ¿verdad? Pues que aparecen fallecidos en muchos casos a las 2 de la mañana por hipotermia, pero realmente la base es la intoxicación alcohólica.
Y pasamos a la siguiente información, ya que el abandono en 2 bolsas plásticas en una calle de la colonia Juana de Arco, zona 18 capitalina, movilizó a los cuerpos de socorro y a las fuerzas de seguridad. En las últimas horas, los bomberos voluntarios revelaron más tarde que en su interior se encontraban los cadáveres de 2 personas. Se desconoce si las víctimas son hombres o mujeres. Agentes de Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público llegaron a la escena para realizar las diligencias que permitan establecer la identidad de las víctimas y las circunstancias en que ocurrieron estos hechos. Los cadáveres fueron llevados a la morgue para establecer las identidades. Y nuevamente vemos este tipo de situaciones en donde cuerpos son abandonados. Aquí, Jorge, tenemos una situación de que no se tomaron o no tuvieron ni siquiera la delicadeza de de dejar los cadáveres en un lugar oculto, sino quedaron en la vía pública. Esto generalmente hay que hacer notar algo, Alexis. Son mensajes de empoderamiento que mandan las clicas o los grupos, pues obviamente de crimen organizado, ahora llamados terroristas, para mandar señales de empoderamiento. Es decir, soy capaz de hacer esto y generalmente, si se dieron cuenta del tamaño de las bolsas, muy probablemente venían segmentados, o sea, descuartizados. Porque el mensaje, como indicas, no es ocultar el cuerpo, es dejarlo al descubierto. Por lo tanto, el mensaje va implícito en 2 direcciones. La primera es crear una sensación obviamente de terror a la población que vive obviamente en zona 18, pero también es una forma de mandar un mensaje al Estado, decir, aquí marco yo territorio y aquí hago yo lo que yo quiero. Es una forma de marcar territorio y desgraciadamente en zona 18 hace ratos que debería de haber una política anticriminal en la cual se evitara este tipo de escenarios, porque esto ahí, Colonia Santa Paz, los proyectos, todo lo que esta es una zona roja, pues, y no se ha hecho nada criminológicamente. Y referente a este tema, el Ministerio de Gobernación ha confirmado que a pesar de que los distintos operativos han logrado reducir la criminalidad en diferentes sectores de la capital, en junio pasado hubo un repunte de violencia homicida, principalmente en zona 18 capitalina. Según las autoridades, el incremento de la violencia estaría vinculado al enfrentamiento entre pandillas por control de territorio para efectos del narcomenudeo. Bueno, usted sabe que en enero iniciamos el plan Centinela en la zona 18 específicamente. Se ha logrado bajar significativamente los índices delincuenciales en dicho lugar. Sin embargo, seguimos teniendo pues algunos actos delictivos que estamos estableciendo cuál es el origen y cuál es el propósito de los mismos. De hecho, ya lo he manifestado yo en anteriores oportunidades, tenemos actualmente un enfrentamiento entre pandillas por control del territorio para efectos de narcomenudeo. Nosotros estamos haciendo todos estos operativos y estamos tratando de hacer todos los correctivos, sería la palabra, para evitar que estos hechos sigan en incremento. Tuvimos una baja significativa durante los primeros meses del año, pero sin embargo es de reconocer también que el mes de junio fue muy violento, fue un mes donde se repuntó la violencia homicida en varios sectores, pero estamos buscando la manera de que esta tendencia a la baja continúe a partir del mes de julio. Esa es la posición que tenemos en este momento y es el objetivo en el que estamos enfocados. Hemos escuchado estas explicaciones, las hipótesis, las líneas de investigación, Stephanie, que están relacionadas siempre con esta lucha de organizaciones criminales por el territorio, pero al final de cuentas se sabe el problema, pero no se actúa de manera contundente. Sí, y se sabe además que en zona 18 pues no es desde que enero empezó todo esto, sino que viene desde años la violencia principalmente en este lugar y las autoridades no han hecho nada. Él dice que empezaron con un plan en enero, pero me parece un poco ilógico que ahorita en junio hubo un repunte si iban tan bien. Y esto puede ser también que hayan hecho esto que vemos en las imágenes, como decía Jorge, para mandar un mensaje y decir: yo sigo mandando acá, ustedes no pueden hacer nada, y ellos quieren seguir teniendo como el poder de este lugar. Me parece también un poco raro que no existan cámaras en este lugar para poder ver por lo menos cómo llegaron a dejar estos cuerpos de estas personas, para tener por lo menos un poco de pruebas y poder tener un poco de indicios para ver por dónde va todo. Y no olvidemos que en enero de este año fue esa serie de hechos violentos en contra de agentes de Policía Nacional Civil, cuando atentaron en contra de ellos estos grupos terroristas. Es decir, que este 2026 ha estado marcado, aunque hemos tenido una baja considerable, también hemos tenido casos extremos de violencia, Jorge. Sí, es que fíjate que, bueno, entendemos y respetamos las declaraciones del señor ministro de Gobernación, pero lo que no entendemos como ciudadanos es de que si tenemos una zona bien delimitada y establecida como zona roja, como es la zona 18, que no es una zona pequeña, por supuesto que agrupa a miles de personas,
¿por qué no tener una política anticriminal en el lugar? Lo como hemos reiterado aquí en varias ocasiones en el programa, Alexis, en el cual podamos tener patrullajes combinados, vamos a tener que se funden nuevas estaciones de policía. Sabemos que el problema también son la cantidad de efectivos policiales que tenemos a disponibilidad para toda la República. Son apenas 22,000 para toda la República, pero si sabemos que en la zona 18 no pasan 72 horas, Alexis, sin que en este programa nos demos una noticia de que aparezcan bolsas en cadáveres o maniatados de pies y manos o descuartizados, es porque algo tenemos que hacer ahí específicamente. Entonces, señor ministro de Gobernación, con todo el respeto, yo sé que tienen ahí miles de cosas que hacer, hay que poner a trabajar a sus viceministros, viceministro de Prevención del Delito, viceministro de Antinarcóticos, porque si el problema usted lo tiene identificado como narcomenudeo y también el tema que es una violencia homicida entre clicas, eso no justifica que nos investigue, porque tampoco vamos a estar esperando que todos los días aparezcan cadáveres y digamos, como no son de civiles y de personas honrastos que sigan apareciendo muertos. El problema está en la zozobra que crea. Entre ellos al final, ¿no? Sí, no, y es una obligación del Estado el brindar seguridad. Imagínate el vivir ahí, Alexis, en ese clima donde están tus hijos, familias completas, donde uno en cualquier momento puede también ser víctima de actos de esta naturaleza. Tenemos que hacer la pausa, sigue aquí en Impacto Directo, ya volvemos. Un bombero voluntario descendió por una cuerda desde el helicóptero para el rescate de las víctimas del accidente aéreo en Chimaltenango. Llevaba más de 70 libras de peso, pero por las inclemencias del clima le dijeron que no podían extraerlo del lugar del siniestro. El socorrista tenía dos opciones, esperar o autorrescatarse. Al principio iba solo, pero encontró a unas personas de un poblado cercano quienes le dieron agua y tortillas. Según él, le salvaron la vida. Sin duda es una historia que parece sacada de una película. Escuchemos. Pensé que no iba a poder salir, es que era demasiada la carga que llevaba y estas personas al ver de que yo ya no podía, pues ellos me ayudaron. Muchos de los que iban eran 10 personas aproximadamente y entre todos pues logramos sacar el equipo que andaba cargando, pero sin embargo el cansancio fue duro, pero la motivación tan grande que tuve pues fueron mis hijos, tal vez muchos ya los conocen, habíamos quedado que ese domingo íbamos a tener una salida en familia y pues la emergencia ocurrió, solo les llamé cuando iba a cubrir ese servicio y les dije regresaré pero no sé a qué horas, entonces ellos estaban esperándome y yo tenía que regresar porque ellos me esperaban. Nosotros adentro de este uniforme, adentro de este overol, bajo este casco, somos seres humanos que también perdemos fuerzas, nos deshidratamos, sin embargo les digo, esas personas para mí fueron unos ángeles que Dios puso en mi camino. Yo en esa montaña vi la misericordia de Dios y que Él iba conmigo. Una historia de supervivencia, sin lugar a dudas. Y nos acompaña aquí en los estudios Rogel Mazariegos, él es galonista 2 de la sección aérea de rescate de los bomberos voluntarios. Rogel, bienvenido a Impacto Directo, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias, buenas noches. Me llamo Rogel Mazariegos, soy galonista 2 de bomberos, pertenezco a la Brigada Especial de Rescate de Bomberos Voluntarios y a la sección aérea de rescate. Pues en esta ocasión pues nos activaron a un accidente aéreo que se suscitó en las montañas de San Miguel Pochuta. Pues nos fuimos como segundo grupo de trabajo, segundo grupo de apoyo. El primer grupo, pues lamentablemente ellos quedaron pues en el lugar, lamentablemente por las condiciones del clima ya no pudieron salir y pues nos convocaron para ir a traer a sus compañeros que habían quedado en el lugar. ¿Qué pasa por la mente de un rescatista cuando sabe que sus compañeros que iban a un rescate, Rogel, también han tenido complicaciones? Desde ese momento creo que uno como ser humano piensa en todas las posibilidades que puede enfrentar. Sí, pues siempre lo hemos dicho, nosotros somos seres humanos, sabemos que los compañeros estaban en el lugar, nuestro objetivo principal era llevarles esperanza. Sabemos que ellos tenían que ir a ver a familia también, a hijos, ir a ver a sus padres, a sus esposas y ese fue nuestro principal objetivo, ir a sacarlos del lugar para que ellos pudieran estar en un lugar, dígase, a salvo. ¿Cómo fue ese momento, Rogel, de la decisión de tener que quedarme en el lugar y buscar autorrescatarme, como lo comentaba hace unos momentos? ¿Qué pasó por su mente? Sí, el clima pues nos afectó. En ese momento, bueno, pasó por mi mente un montón de cosas. En el quedarme a tener los temas de supervivencia en el lugar o simplemente autorrescatarme.
entonces sabía bien que el clima estaba complicado, las aeronaves no iban a entrar, entonces procedí al autorrescate. Las personas que estuvieron ahí en el lugar y me ayudaron a salir, pues para mí fueron unos ángeles que Dios puso en mi camino. Ellos me colaboraron bastante, me apoyaron, me quitaron el equipo, aproximadamente unas 80 libras de peso con todo lo que llevábamos. Pues ellos me ayudaron, se lo echaron así encima y pues empezamos a caminar. Para ingresar ellos a ese lugar me dijeron que se hicieron entre 7 a 8 horas para llegar a donde yo estaba. Es decir, que usted esperó esas 7, 8 horas hasta tener ese apoyo de los comunitarios. No, fueron unas 3 horas. Ellos ya vienen en camino cuando nosotros ingresamos a la zona de impacto. Y posterior a todo esto, llegar nuevamente hacia la comunidad, ¿hubo algún tipo de comunicación o cómo logra ponerse en contacto con su equipo? Sí, pues desde Retaluleu había un compañero, Oliver Piedrasanta, que estuvo siempre al pendiente, en este caso, de mi geoposicionamiento, y pues por medio de llamadas telefónicas, no sé cuántas llamadas me hizo, que al final pues él me encontró una parte donde hubo señal, y lo primero que me dijo: no me digas nada, solo mándame tu ubicación exacta, y se la mandé en tiempo real. Él me dijo: mira, estás en tal y tal lugar, ahorita te envío el apoyo. Los compañeros de la región sur de la Brigada de Rescate, en conjunto con el equipo que estaba ahí, que son del Departamento de Relaciones Públicas, ellos se quedaron ahí en el lugar, y yo solo escuchaba unas sirenas así lejanas, y pues me fui ubicando por medio de las sirenas. Hablaban por los altoparlantes y me gritaban mi nombre, algo que de verdad me llenó bastante, me levantó la moral, sentí como que entraron fuerzas en mí, y continué saliendo ahí de ese lugar la verdad muy complicado, una zona boscosa, una selva virgen se podría decir, ahí nadie había pasado. Con su familia, Rogel, me imagino que ellos fueron informados inmediatamente, trataron también de comunicarse con usted, o usted trató de hacer lo mismo. ¿Qué pasó? No, yo en este caso, la verdad, solo le cuento a mi familia que voy a cubrir una emergencia, más no le cuento lo que está pasando en el lugar. ¿Por qué? Porque no los quiero poner pues en pensamientos, en dudas, o pues no les quiero meter ese miedo, pues porque sabemos que como rescatistas, como bomberos o como paramédicos entramos a lugares desconocidos y no sabemos si vamos a salir pues vivos o sin vida, no se sabe. Entonces lo que menos hacemos nosotros es avisarle a nuestras familias cercanas. Siempre tenemos a un compañero de confianza, que es al que nosotros le brindamos nuestro número de teléfono de emergencia, pues nuestra localización. En este caso, Oliver Piedrasanta fue el que estuvo ahí conmigo para apoyarme y pues guiarme físicamente, pero quien estuvo a la par mía y pues guiándome fue Dios y estas personas que Él puso en mi camino. Hay dudas de mis compañeros. Stephanie, adelante. Sí, primero, la verdad que felicidades y mi respeto. Siempre he admirado la labor que ustedes hacen. Y también me llamó mucho la atención que mencionó que cargaba 80 libras. ¿De qué eran estas 80 libras y cómo hicieron para poder llevarse ese peso? Porque la verdad me impresiona bastante que son 80 libras, para mí es bastante. Sí, nosotros nos habían informado de que de las 3 personas accidentadas en la aeronave, en la avioneta, había una persona atrapada aún bajo los hierros, los escombros de esa avioneta, y nosotros llevábamos la denominada quijada de la vida. Nosotros la conocemos como cortadora. Esta es inalámbrica, equipo que actualmente nuestro comandante nos ha comprado. Es más fácil llevar ella, pero sin embargo es equipo pesado. Esta quijada pesará unas 65 libras aproximadamente, más el peso del arnés que nosotros usamos. Son arneses especiales para el rescate aéreo, pesarán unas tal vez 4 veces más de lo que pesa un arnés que nosotros usamos en rescate, dígase en alturas o en pozos, pesará unas 4 veces más. Eso incluyendo la mochila que llevaba algunas provisiones, llevaba unas cortadoras inalámbricas, todo eso pues aproximadamente fueron unas 80 libras. Otra interrogante de ese lado, sí. Jorge. No, antes que nada también felicitarlo. A veces ustedes en muchos casos son héroes anónimos. Muchas veces los guatemaltecos desconocemos quiénes son las personas
que intervienen no solamente para el rescate de vivos, sino también de personas fallecidas, porque recordemos que aunque las personas fallezcan, también las familias tienen derecho a darle una sepultura cristiana o acorde a sus hábitos o costumbres, su cultura. Una pregunta únicamente, don Rogel, que el entrenamiento que ustedes tienen, también tienen métodos de sobrevivencia. ¿Cada cuánto ustedes se capacitan y hasta cuánto tiempo pueden estar ustedes, digamos, en montaña y poder sobrevivir por sus propios medios acorde a la capacitación que tienen o entrenamiento? Gracias, sí, contamos con el apoyo del maestro Chris Sharp. Él se ha encargado netamente de la preparación física, psicológica y mental de la brigada, en este caso de la sección aérea de rescate. Él, pues, digamos, es una eminencia en esa rama. Él nos ha entrenado y nos certifica una vez al año. Nosotros tenemos que cumplir con esos requisitos para poder continuar siendo miembros de esta sección aérea de rescate. Aproximadamente unos 6 meses anteriores recibimos la recertificación y mi persona junto con otros internacionales pues recibimos la certificación de instructores de rescate aéreo. Rogel, por último, ¿esto es lo más difícil que ha tenido que enfrentar como parte del cuerpo de bomberos? No, hemos tenido otras experiencias, dígase, tal vez físicamente más duras. Hemos estado en lugares en donde en esta ocasión no sacamos equipo, sino que sacamos personas de lugares muy retirados, lugares inaccesibles. Cabe mencionar que estuve extrayendo el cuerpo de una persona que la encontramos en una hidroeléctrica que está en Chinautla, un lugar inaccesible, lugar que de verdad no había forma de salir. Lo tuvimos que cargar, una persona que pesaba aproximadamente 250 libras. Esto también marcó un poco, emocionalmente marcó, porque la verdad son servicios o son emergencias que uno cubre que uno a veces no sabe qué va a pasar. Pero sin embargo, como bomberos nosotros siempre tenemos aquello de decir o de imaginarnos que la emergencia o la escena está peor a de lo que nosotros pensamos que puede estar. Rogel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Qué bueno tenerlo de vuelta. Una bendición también para su familia y obviamente para la sociedad el contar con un elemento tan importante que a pesar de las adversidades siempre está dispuesto para servir a su país. Muchísimas gracias. A la orden. Gracias por estar con nosotros aquí en Impacto Directo. Vamos a la pausa, ya regresamos. Lo que comenzó como un operativo de rescate tras un accidente aéreo en Chimaltenango terminó con otra tragedia. 4 días después de su desaparición, el ejército ha confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de un soldado rescatista quien participaba en las labores de búsqueda. Ahora el Ministerio Público investiga las circunstancias de su muerte. Nicolás Felipe Ordóñez Canto, el soldado de primera especialista, fue localizado sin vida luego de varios días de búsqueda en el área donde ocurrió el accidente aéreo registrado el pasado 3 de julio en Chimaltenango. Era integrante de la Brigada Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala. A través de un comunicado, el Ministerio de la Defensa Nacional confirmó el hallazgo, expresó sus condolencias a familiares y amigos, también a compañeros del rescatista, a quien reconoció por su entrega, valentía y compromiso durante el cumplimiento de su deber. El Ejército también indicó que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer e informar oficialmente las causas del fallecimiento. Sin embargo, de forma extraoficial, se conoce que el soldado habría desaparecido mientras descendía desde vía aérea hacia el lugar donde se encontraba el accidente aéreo y presuntamente la soga utilizada en la operación se rompió, provocando su caída al fondo del barranco, información no confirmada oficialmente por las autoridades. El Ministerio Público informó que ya investiga la muerte del rescatista. El caso está a cargo de la Fiscalía Municipal de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla, que trabaja en un expediente independiente al del accidente aéreo. Según el ente investigador, se desarrollan 2 investigaciones distintas, una por el accidente de la aeronave y otro por el fallecimiento del soldado, con el objetivo de determinar si existe responsabilidad culposa, dolosa o si los hechos no constituyen delito. Guatevisión buscó la postura del Ministerio de la Defensa sobre las circunstancias en las que desapareció el rescatista y los protocolos aplicados durante la operación. Sin embargo, al cierre de esta nota, no hubo respuesta. Para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Y ayer platicábamos ampliamente de este caso, hablábamos
sobre lo triste que es que un rescatista haya llegado para tratar de encontrar a quienes se accidentaron y terminar siendo víctima también de esta situación, Stephanie. Sí, mira, hablábamos justo detrás de cámaras que es un trabajo primero de admirar y que no cualquiera se atreve a hacer un rescate así. Decía la persona que se acaba de ir que pues no sabían si iban a regresar con vida o sin vida, ¿verdad? Entonces es de admirar y muchas veces estas personas no tienen una retribución económica, no tienen un sueldo que sea del valor de lo que una vida acorde vale. A lo que hacen. Ajá, exactamente. Es triste porque una persona sin duda que tenía un gran corazón porque iba a rescatar a alguien, terminó en estas condiciones, pero al final es parte también de su trabajo y lo que a él le gustaba hacer. Y lo que preliminarmente se dice, Jorge, el que se hable de que una cuerda se ha reventado, este tipo de situaciones no es simplemente así. Primero, no hubo una verificación del equipo, porque esto se debe hacer periódicamente. Así es. Y por el otro lado, no podríamos descartar que haya mano criminal detrás. Así el es. grupo de compañeros que acompañaban a este brigadista. Sí, como estaba en la nota ahí de Mabel Salcedo, nuestra compañera, el MP tiene que tener dos investigaciones, paralelas. Una, investigar las causas que propiciaron el hecho, el accidente, entre comillas, accidente de aéreo, porque no necesariamente por ser accidente es algo accidental, posiblemente es un error humano, un error mecánico. Y en el tema del rescatista que fallece, el Ministerio Público tiene que investigar si no hay negligencia, imprudencia o impericia, Alexis. Lo que tú dices, por ejemplo, si una cuerda ya estaba vencida en el tiempo, digamos que tiene más de 10 años de uso, si por ejemplo la carga a soportar no era vinculante con la que descendió el rescatista, o sea, todos los elementos en los cuales puede uno encontrar elementos de imprudencia en relación o de negligencia en relación al modo y forma como el rescatista fue descendido para tratar de rescatar a otras personas, podría vincular a alguien con responsabilidades penales y obviamente tipificar el delito de homicidio culposo. Culposo quiere decir que se pueda demostrar que la cuerda, que digamos, el equipo, el arnés, que haya ocurrido no un accidente, porque si pareciera esto contradictorio, Alexis, es un accidente, ¿y cómo es esto que un rescatista que está entrenado para rescatar personas accidentadas pueda fallecer? Entonces, el error humano que puede traducirse en una impericia, negligencia o imprudencia se tipifica y que como el ejército tiene una capacitación distinta a la de los bomberos y el equipo con el que cuentan, no es el que se compra en internet en esas páginas. No. Ellos como tienen un entrenamiento, incluso muchos son caiviles o personas que han tenido una capacitación de entrenamiento específico. Entonces, si se logra determinar que hay una responsabilidad penal sobre el fallecimiento del rescatista, pues obviamente tendrá el MP que obviamente tomar las medidas que el derecho corresponda y obviamente iniciar un juicio y de determinar si se le puede condenar por homicidio culposo y obviamente que se nombre un juez contralor. Tenemos que hacer la pausa, regresamos en breve aquí en Impacto Directo. En nuestro país hay muchas historias dramáticas, pero pocas como la que le compartiremos a continuación. En los 2 hospitales estatales del país hay pacientes que ya recibieron el alta médica, pero siguen ocupando una cama porque nadie ha llegado a buscarlos, es decir, quedaron en el abandono. En el Hospital General San Juan de Dios hay 12 casos, mientras en el Roosevelt se reportan otros 8. Esta es la historia. Al menos 20 pacientes abandonados reporta el Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt. Son pacientes mayores de 30 años, incluso mayores de 90 años, quienes no tienen ningún familiar que se haga cargo de ellos. Acá en el hospital pues tenemos activos actualmente 12 pacientes, son 3 mujeres y 8 pacientes adultos masculinos. Pues ellos se encuentran acá en situación de abandono, ¿verdad? Porque lastimosamente pues no tenemos recurso familiar activo acá. A veces pues ingresan por riesgo social, por ser encontrados en la vía pública, por algún accidente que ellos tengan. Él es don Aníbal Valdemar Bolaños Álvarez, tiene 66 años y tiene casi un mes de estar hospitalizado acá en el Hospital General. Es paciente renal y este es el mensaje que envía a su familia. Bueno, si alguien de mi familia me está viendo, tal vez se recuerdan de mí.
A sus 66 años, don Aníbal Valdemar Bolaños Álvarez tiene edad para ser llevado a un hogar de personas de la tercera edad, pero requiere que alguien pueda movilizarlo para hemodiálisis. Estuve también en el hospital Roosevelt como 2 meses también ahí internado porque como se me pusieron las piernas y no podía caminar, no puedo todavía porque como me duelen, ¿sí ves? Y sí, ahora de aquí sí me dijeron que me iban a ayudar a ver si me mandaban a un asilo, señor, a ver qué pasa. ¿Y usted cómo se siente? Sinceramente, solo, señor, no tengo ayuda, pero primero yo saber que o alguien que me ayudara. El paciente ingresó el 13 de junio de este año. Se han iniciado las gestiones para la localización del recurso familiar idóneo, sin embargo, no ha sido posible ubicar familia. El cuadro clínico del paciente es un paciente renal, lo que ha dificultado el ingreso a los hogares debido a que los hogares requieren cierto tiempo para efectuar traslados. Don Aníbal dijo que nunca tuvo hijos. Sus padres y tíos ya fallecieron. Solo tiene unos primos, pero nadie, según nos cuenta, se acuerda de él. No lo visitan en el hospital y tampoco se hacen cargo. Como él, hay 11 pacientes más en el mismo hospital, algunos con discapacidad, como el caso de Juan Pablo Rodríguez, de 30 años, y Lázaro, de 50. Ambos son pacientes huéspedes por parte de la PGN. Ellos vienen de un hogar que cerró los servicios y fueron trasladados hacia acá porque no hay una casa donde les brindaran pues el apoyo de tenerlos a cargo, y los ingresaron en noviembre del año pasado. Actualmente ya cuentan más de 6 meses que están con nosotros en busca de un hogar para ellos. El Hospital Roosevelt reporta el abandono de 8 pacientes más, quienes ya están listos para ser dados de alta, pero ningún familiar ha llegado por ellos para darles seguimiento a su atención médica. La mayoría son de la tercera edad, pero también pacientes desde los 35 años. Con imágenes de Juan Diego González, para Impacto Directo, Maybol Saucedo. Historias sumamente tristes de personas que han sido olvidadas, que han sido dejadas a su suerte en estos centros asistenciales. La familia hoy no aparece, nadie se recuerda de ellos, y es muy duro, Stephanie, escuchar estos testimonios. Sí, mira, realmente ver las imágenes fueron bien impactantes. Me tocó muchísimo el corazón cuando la persona dice, tal vez algún familiar se recuerde de mí, porque ¿cómo es posible que un familiar no se recuerde de alguien? Es algo que no puedo entender, porque uno siempre debe de amar a su familia, sea cercana o sea lejana, porque al final de cuentas es familia. Hay muchas personas que hoy en día están llorando a familiares, como el caso de Venezuela, de miles de personas fallecidas. ¿Y cómo podemos dejar a alguien abandonados en estas condiciones? Porque no solo es de la tercera edad, sino que también tiene ciertas dificultades por su salud. Es alguien que realmente necesita apoyo de la familia, y algo más importante es amor. El amor, que no se puede conseguir, no es algo que se pueda comprar, no es una receta que nos pueda dar el médico, Jorge. Y así como estas historias que hemos escuchado a lo largo del tiempo, siempre los familiares, por cualquier circunstancia, abandonan a ese ser que en algún momento quizá pudo ser especial en sus vidas, pero que se termina convirtiendo en una carga. Eso. Fíjate, Alexis, de que una situación es, para empezar, lo primero. En todos los hospitales departamentales de la República hay salas que le llamamos salas de huéspedes, que son literalmente pacientes que las mismas familias los abandonan porque significan un gasto que las familias o bien tienen el recurso, pero no les interesa tener a la persona en su casa. O sea, es un tema de ingratitud, Alexis. Y por otro lado, es un tema también de pobreza. Una persona con insuficiencia renal necesita ser trasladada 3 veces por semana, sesiones que duran 4 horas cada sesión para hacer hemodiálisis. Entonces, cuando las familias se ven en la imposibilidad económica de poder pagar gastos médicos, traslados, los dejan abandonados a su suerte en los hospitales. También aquí hay algo importante que hacer resaltar, Alexis. Si estas personas de la tercera edad tuvieran soporte económico, tuvieran propiedades, te aseguro que no los abandonan. Es gente que desgraciadamente es pobre, gente que está en extrema pobreza y que la familia, tal vez estando en más pobreza que ellos, decide mejor abandonarlos para que el hospital se haga cargo de ellos.
Aquí también hay una falla en el sistema y no es quererle echar toda la responsabilidad al Estado, pero también PGN normalmente lo que hace, porque ante la falta, la incapacidad de tener asilos o lugares para personas abandonadas de la tercera edad, los van a dejar también en calidad de huéspedes a los hospitales. Entonces hay una falla del Estado también en atención a la ley del adulto mayor, a los preceptos que tiene la PGN de ser naturalmente el abogado del Estado y de los intereses de personas como ellos, que ya representan para muchos una carga, pero son seres humanos, que merecen respeto, merecen el derecho a la vida, el derecho a la salud, que se les ha arrebatado por simplemente y pasar estos años de su vida con dignidad, vivirlos de esa manera. Porque hasta para nacer hay que nacer con dignidad, enfermar con dignidad, pero también hay que fallecer con dignidad. Y lo que dice el Señor, casi llora él cuando dice que alguien se recuerde de mí. A lo mejor fue un buen familiar, aunque dijo que no tuvo padres, hay muchas personas que los abandonan porque ya no representan un ingreso económico a la familia. Y eso es una ingratitud, que aunque no es delito, sí es una ingratitud. Entonces, por favor, nunca abandonemos a nuestros padres. El que honra a su madre y a su padre va a tener larga vida eterna, decía Jesús, y así va a ser. Con esta triste historia, y esperamos que pueda llegar a los familiares de estos pacientes y que les haya tocado el corazón y que puedan buscarlos lo más pronto posible. La pausa y volvemos. Fuertes vientos y tormentas con rayos mataron a unas 15 personas en el centro y sur de China. Videos que están circulando en las redes sociales muestran los incidentes que algunos han calificado como apocalípticos. En las imágenes se ve que hay personas comiendo en un restaurante y se levanta la carpa mientras personas se aferran a la estructura. Otras personas se encontraban en otro establecimiento cuando los fuertes vientos destruyen la entrada principal. Otras imágenes muestran un violento tornado. La provincia central de Hubei fue golpeada por un fenómeno climático severo que cobró la vida de 11 personas. Otras 4 murieron en la región sureña de Guangxi, también golpeada por lluvias e inundaciones que dejaron 8 desaparecidos y más de 50,000 evacuados. Impresionantes estas imágenes que vemos, Stephanie, de verdad, apocalípticas. Totalmente, la verdad que los fenómenos naturales que hemos visto en estos últimos días han sido impresionantes, desde el terremoto de Venezuela, que es impresionante ver cómo quedaron los edificios, y ver estas imágenes ahora también es realmente impresionante, y eso es lo que puede pasar de la noche a la mañana, que nos puede pasar incluso en nuestro país, y que debemos de estar preparados, no solo de tener un punto A para poder encontrarnos, sino también prepararnos emocionalmente y psicológicamente, porque también es algo muy traumático. Y bueno, los fenómenos naturales que pueden ocurrir en cualquier momento, en el caso de nuestro país, los sismos, todo lo que provocan las lluvias, Jorge, pero esto que estamos viendo en China, de verdad que impresiona, cómo las personas tratan de aferrarse a lo primero que encuentran y los fuertes vientos, estos tornados los elevan. No, y fíjate, Alexis, que no solamente es allá en Asia, sino que también a mí me llama la atención, y creo que a todos, el tema del superniño, que es el fenómeno atmosférico que vamos a vivir en estos 2-3 meses del lado aquí de América. Yo no he visto que la CONRED, que el Ministerio de Salud o que las instituciones encargadas del sector de los temas en los cuales hayan desastres, ya haya algún programa para poder combatir los temas de la sequía que va a haber primero y después exceso de lluvias. Este superniño va a ser, por algo se llama superniño, porque va a ser un cambio climático que por primera vez se va a manifestar como se está manifestando en China o en Europa, temperaturas de 35, 40 grados a la sombra. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en Guatemala para minimizar esto? Generalmente tenemos, como tú has comentado, Alexis, acciones reactivas, pero no preventivas. Y deberíamos de estar pensando bien en eso, porque la parte más difícil de este semestre del año va a ser julio y agosto, donde va a ser impredecible las tormentas, la sequía, y algo tendríamos que estar haciendo, como, pues, especialmente el gobierno, pues, para tratar de mitigar esto, especialmente en las áreas donde hay pobreza extrema y áreas más vulnerables. Y bueno, ahora vea lo que captó una cámara de seguridad en el condado de Monmouth, en New Jersey. El techo de un supermercado no soportó el peso del agua acumulada por la lluvia y se desplomó parcialmente. Justo en ese momento, un hombre de la tercera edad revisaba productos del área de panadería cuando la estructura se dio de golpe, provocando una cascada instantánea, mientras el comprador apenas pudo esquivar los escombros por apenas unos centímetros. La policía de Ocean Township activó el protocolo de víctimas masivas luego de recibir múltiples llamadas que reportaban personas atrapadas en el mismo establecimiento. 27 personas se encontraban dentro del edificio al momento del incidente. 2 de ellas quedaron parcialmente atrapadas entre los escombros, aunque lograron ponerse a salvo. Las autoridades pidieron prudencia ante las fuertes lluvias, mientras el supermercado no emitió ninguna respuesta. ¿Y qué posibilidades, de verdad? Y es que
¿Qué posibilidades hay de que uno esté en un supermercado y que ocurra esto, que el techo se desplome? La verdad que muy pocas posibilidades, porque se supone que los supermercados deben de tener un mantenimiento por lo menos cada 6 meses o una vez al año, y considero que acá pues no le dieron el mantenimiento adecuado o no se percataron que había una falla en el techo de este supermercado, y el señor de la tercera edad se salvó de milagro, gracias a Dios. Y me da mucha curiosidad que en ningún momento suelta su carreta, ¿ya vieron? Como que le sirvió para sostenerse en pero ese gracias recorrido. a Dios no le pasó nada. Y bueno, acá hablamos de la infraestructura. Muchas veces se sobrecargan los techos, Jorge. Recuerdo que hablábamos aquí hace un tiempo de una tragedia en una discoteca que provocó el colapso del techo porque habían muchas cosas que estaban provocando ese exceso de peso. Y acá una situación así pudo haber sido también la causante. No, y fíjate, Alexis, que démonos cuenta que hablar de Nueva Jersey y Nueva York, las licencias de construcción y obviamente para supermercados, nada que ver con lo que tenemos aquí en Guatemala. Hay niveles de exigencia superior y obviamente no se autorizan y hay mantenimientos, como bien dijo aquí Stephanie, en relación a verificar los temas de seguridad de las mismas. Para que haya pasado esto, si siendo un lugar del primer mundo pasa esto, ¿qué podríamos esperar aquí en Guatemala, donde ya hay un desorden con respecto a las licencias de construcción de edificios, supermercados, centros comerciales, en los cuales no se ha pensado en los riesgos que puede propiciar los cambios climáticos de los que hablamos hace un momento, que pueden poner en riesgo la vida de las personas que están no solo adentro de los centros comerciales o supermercados, sino también que tienen viviendas en las cuales pueden colapsar los drenajes, el sistema fluido eléctrico, puede haber cortocircuito, porque no hay un control territorial y un sistema que permita que el ciudadano viva en un sistema en el cual estemos asegurados de que no vamos a estar a la intemperie en un momento dado por un cambio climático de esta naturaleza. Imágenes impactantes que compartimos con ustedes. Tenemos que ir a la pausa, ya regresamos. Entonces llegamos así al final de Impacto Directo. Muchísimas gracias por su sintonía. A los panelistas, Stephanie González, abogada, Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología. Le deseo la mejor de las noches. Soy Alexis Ponce. Recuerden, nos vemos mañana 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.